En el corazón de Texas, las costumbres son rudas. Pero este programa no habla de tierra o ganado. Están aquí para probar el suelo, para hacer una de las estructuras más ligeras, el primer estadio con un domo jamás construido. Este y el Astrodome de Houston nacieron en la grandiosa mente del juez Roy Hofheinz. The judge was one of the great Texas originals and had a lot of that Texas character and color and hot air. Hofheinz era un empresario de espectáculos. Su fama creció cuando fue dueño de un gran circo. El Astrodome fue su mayor producción. Pretendía poner a su amado Houston en el mapa nacional. El día de la inauguración en abril de 1965, estuvo el presidente Lyndon Johnson, así como 21 astronautas del Centro Espacial de Houston, que hicieron el primer lanzamiento. Y para un final histórico perfecto, Mickey Mantle hizo el primer home run en un campo cerrado. Esto era exactamente lo que Hofheinz buscaba. Un edificio lo suficientemente grande para usarlo como un estadio mundialmente famoso, en una tradición de 2000 años de grandes domos. The dome represents the sky. Seamless, no angles, no corners, smooth and circular. A symbol of the universe. Más que ninguna otra estructura, los domos son el símbolo de lo que más valoraban sus constructores. Enseguida, domos, en Construyendo en Grande. Si alguna ciudad necesitaba un estadio cubierto, era Houston. It was over 90 degrees in Houston today, and the humidity was through the roof. But here in the Astrodome, it's 72 and dry, as always. I'd much rather watch a ball game in here than out there, and I think most of the fans and players would probably feel the same way. Pero además de la comodidad, había otra razón para hacer este domo gigante. Desde el principio, se concibió el Astrodome para lanzar a Houston a lo grande. Before we had the Astrodome, people forget, for most of its history, Houston was a minor league city. We didn't yet have major league sports. Entonces, como ahora, cualquier ciudad estadounidense con estatus debía tener su propio estadio deportivo. Y aunque la cura para el mal era bastante obvia, el problema de Houston era la dificultad de encontrar jugadores de béisbol de las grandes ligas que quisieran soportar el grotesco clima de la ciudad. It was a trip, playing outdoors, 100-degree weather, humidity 110. The bugs, dive bombers. They had stewardesses on them. Con esto en su contra, Houston tenía que hacer lo que nadie antes había hecho: jugar béisbol bajo techo, con la comodidad del aire acondicionado. Allí entró el juez Hofheinz. Sabía la clase de espectáculo que quería. Desde sobrecargos espaciales hasta astronautas que cambiarían la escenografía. Pero aún tenía que pensar en cómo construirlo. Hofheinz mismo escogió un domo para cubrir el sitio, y con mucha razón. The domed shape of the roof was critical for covering a stadium. I mean, imagine trying to cover a space this large with a flat roof. You'd need columns at regular intervals
just to keep the roof from collapsing under its own weight. And you could never play baseball or any other kind of sport here, not with all these posts. Although you might get some interesting pinball action, players bouncing off the columns, but that's about it. So the challenge to the builders was clear. Build a roof big enough to cover an entire baseball field and grandstands for 50,000 people, without obstructing the players or the views of the spectators. Un domo no puede sostenerse mientras lo construyen. Por eso, el del Astrodome fue construido con torres en una versión moderna de una técnica antigua. Pero ya con la estructura completa, pueden quitarse las torres. Y las complejas escaleras curvas cargaban el peso del domo en forma segura hacia las paredes del estadio. El resultado fue un gasto sin precedentes. El edificio que el juez Hofheinz construyó de inmediato fue llamado la octava maravilla del mundo. The great statistic about the Astrodome wasn't that it drew over 2 million people in its first year of operation to watch the ball games. It's the fact that it drew over 1 million not to watch the ball games. They would come in and pay $1 to tour the stadium when it was empty on an off day on the schedule. Pero aunque los fanáticos se maravillaban, los jugadores tenían problemas con la idea del béisbol bajo techo, lo que nadie había anticipado. The first time the players took the field and worked out, they made a horrifying discovery. Nobody could catch a fly ball. You could not see the ball, and that was a pretty scary experience. Yeah. Pretty scary. Las miles de lámparas actuaban como una lente, formando una enceguecedora bola de luz. It blended in with the roof, the rafters, and everything else. What finally happened was Jimmy Wynn lost a fly ball in the 8th or 9th inning of a very close ball game. And I said, I got it, and We let you have it. they let me have it, and we looked at each other. The next thing you know, the crowd was hollering and screaming, and we heard a bang, and the ball took a hop to the center field wall, which was 406 feet away at the time. The time we looked at it, the runner was at the home plate for an inside the park home run. Al día siguiente empezaron a pintar los faros para bloquear el sol. Eso funcionó para ver la pelota, pero el resto del campo empezó a morirse. They were left with a dirt field that they painted green for television purposes and for the aesthetics to make it look good. But it led to a rather revolutionary change in sports, because what the eventual solution turned out to be was something called AstroTurf. And from then on, a generation or two or three of ball players complained endlessly about the AstroTurf ruining their knees. En realidad, no solo los jugadores se quejaban, sino también el público. El Astrodome había sido hecho para proteger a los fanáticos del clima de Houston. But when the weather's good, most people prefer to watch and play outdoor sports out of doors. So, in spite of the hoopla that surrounded the beginnings of the Astrodome, this is the end of the road. Next season, the Astros play at a new stadium downtown. El nuevo estadio también estaría cubierto, pero a diferencia del Astrodome, su techo podría abrirse. Los nuevos estadios, con techos móviles, se crearon para dar a los fanáticos lo que querían: la oportunidad de ver el béisbol al aire libre. Cuando abrió el Astrodome, la gente creyó que duraría para siempre. Pero solo duró 35 años, como un estadio en uso y como símbolo de una ciudad de las grandes ligas. Ahora es algo más que un elefante blanco con un estacionamiento enorme. Es un símbolo y una demostración de cómo ha cambiado el papel del domo con el tiempo. Este no era un palacio de placer, sino el primer gran domo hecho para dar importancia.
The Pantheon is the supreme, tangible, touchable, visible symbol of the Roman Empire that we have. El Panteón es el único templo en Roma dedicado a todos los dioses. Proclamaba que el Imperio Romano no solo era el centro de la civilización, sino que además tenía la aprobación del cielo. There's something about this building that begs to be sketched, and yet is impossible to capture in any one drawing. First of all, it's huge. You can't see it in a single glance. Then there's that circle of light that comes through the oculus in the roof. It's like some sign from the heaven comes down and grabs you. Everything about the Pantheon was meant to impress and even intimidate all who came here. This transcendent building where all the gods gathered to give Rome the authority and the power to rule the world. El Panteón fue concebido como propaganda, hecho para necesidades políticas inmediatas por un innovador gobernante de la antigüedad, Adriano, emperador de Roma. We cannot separate the design and meaning of the Pantheon from Hadrian's personality. It couldn't have been done unless Hadrian wanted it done, and because he was an accomplished architect himself, we have to say that he was deeply influential in the making of the building and the designing of it. Pero para Adriano, el Panteón era más que una afirmación arquitectónica. Fue hecho para dar el mensaje de que él estaba a cargo. Su antecesor inmediato, Trajano, llevó a los límites del imperio más lejos que nunca. Al morir Trajano en el año 117, Adriano tomó la decisión más radical que hubiera tomado un emperador. When Hadrian came to power, he withdrew the armies from what we now call Iraq and the northern part of Arabia, which was not a popular move, but he did it because they could not sustain the armies there, and because Hadrian had to consolidate himself with the fierce, proud generals that had been trained in the previous reign, and probably didn't care much for Hadrian. Adriano sabía que ningún emperador sobrevivía si sus súbditos lo creían débil, así que buscó formas de mostrar que era el hombre más poderoso del mundo. Para distraer a las masas, Adriano patrocinó 6 días de luchas de gladiadores en los anfiteatros de Roma. Y en su cumpleaños llevó a 1000 bestias para luchar. Pero Adriano quería crear algo más permanente. Una estructura monumental que declarara que su imperio y el emperador eran invulnerables. Todos los edificios políticos de la antigüedad eran rectangulares con techos sostenidos por columnas. Adriano, con su genialidad, se dio cuenta de que un domo podía transformar un edificio en un símbolo de algo mucho más grande. The Pantheon contains the idealized circumference of the empire in a circle and a representation of the heavens in a half of a sphere, that is the dome itself. El domo no llegó por azar a los romanos. Surgió de una forma que usaban para puentes, edificios y acueductos: el arco. Los constructores romanos vieron que si rotaban el arco en círculo era una forma simétrica, fuerte y tridimensional, un domo. Primero se usó para edificios comunes como los baños. Pero aún esas pequeñas estructuras revelaban la virtud. Los domos creaban espacios interiores abiertos.
El Panteón fue diseñado para grandes multitudes, pero su tamaño revela los problemas de todos los domos. En la parte superior, la curvatura empuja hacia adentro, creando una fuerza llamada compresión. Esta fuerza sostiene el material en forma rígida. Arriba es posible hacer un agujero, un ojo, porque la compresión hace a la estructura fuerte y estable. Pero como a la mitad, el peso de la estructura presiona las paredes hacia afuera, creando algo llamado tensión, que provocó grietas en la parte inferior del Panteón. Para evitar que se colapsara, los constructores añadieron enormes capas de concreto o anillos. Estos lo presionaban hacia abajo, sosteniendo el domo del Panteón en su sitio, enviando el peso de la estructura hacia abajo, a las paredes del Panteón. Los ingenieros de Adriano también tuvieron que encontrar la forma de aligerar el domo, y su solución fue el ejemplo de la ingeniería que produce arte. El ojo, la apertura en el domo, ilumina a la vez que crea un espectáculo de luz, por el que el Panteón es famoso. Estas formas intrincadas llamadas cajones también eliminan material, y los romanos usaron concreto de baja densidad en la parte superior para reducir más el peso. El resultado fue un enorme domo casi imposible que sería el más grande del mundo durante 1500 años. The idea of the empire as being a creation of one ruler is very present in the Pantheon. Era justo lo que Adriano buscaba. Quien reuniera a todos los dioses de Roma bajo un mismo techo no podría temer a los humanos. Pero ningún imperio es eterno. Y mientras los dioses caían ante la nueva fe cristiana, Roma sucumbió a una invasión bárbara, dejando un imperio al este, centrado en una nueva capital, Constantinopla. Aquí, a principios del año 500, Justiniano aplastó la revuelta que dejó 35.000 muertos. En medio de esa carnicería, tenía que probar que seguía teniendo el derecho divino. Ordenó que se empezara una magnífica iglesia, Hagia Sophia, la sabiduría divina. Para asegurarse de que el mensaje fuera claro, Justiniano se apoderó del viejo símbolo pagano y ordenó que su iglesia fuera coronada con un domo. Ese domo hizo de Hagia Sophia el edificio más complejo de la antigüedad. Antes de Hagia Sophia, las iglesias cristianas tenían formas estrictas, rectangulares o cuadradas. So when Justinian wanted to put a dome on the grandest church in Christendom, he found himself in something of a geometric fix. I mean, imagine trying to put a circle on top of a square. Fortunately, Justinian's architects came up with an elegant and practical solution to the problem. They built 4 massive piers at each corner of the square. On top of the piers, they built 4 arches. They then filled the spaces between the arches with masonry to create these curved triangular shapes called pendentives. The pendentives and the tops of the arches combined to create a strong base for the dome. Every large dome built on a square base uses the pendentive. This imitation is not mere flattery. It's simply a recognition of the fact that the builders here solved one of the few fundamental problems of dome architecture in a way that so far no one has bettered. Lo más importante, al menos para Justiniano, es que el domo de Hagia Sophia, en los altos arcos del sistema de albanegas, dominaba la ciudad y a los súbditos.
Hagia Sofía sería el símbolo de los soberanos cristianos de Constantinopla los siguientes 900 años, hasta el día en que las fuerzas de una fe más joven, el Islam, derrocaron al poder cristiano de la ciudad. De nuevo, los ejércitos otomanos habían conquistado una ciudad cristiana. The young Sultan of the Ottoman Turks, Mehmet II, was encamped outside the great walls of Constantinople. Tried again and again to get in, and was repulsed. On the 29th of May in 1453, they made a breach. The Turkish soldiers filled the city and immediately rushed through to the great buildings, pillaging, robbing, enslaving, murdering. The Sultan himself rode through the city to the great church. En Hagia Sofía, Ahmet encontró a sus fuerzas luchando con sus enemigos. Luego, dice la historia, sacó su espada y golpeó una columna con una fuerza feroz. «Salgan», gritó, «saqueen la ciudad, pero dejen este sitio en paz». Con eso, Ahmet transformó la iglesia cristiana más famosa del mundo en una mezquita. Se convertiría en la inspiración para la forma más exuberante del domo en la historia de la arquitectura. El hombre detrás de esta explosión creativa fue Sinan, un genio arquitectónico casi desconocido fuera de Turquía. Trabajó para el sultán más grande de todos, Suleiman, apodado el Magnífico. Suleiman ordenó a Siná hacer una mezquita única, una que demostrara que el domo era un símbolo islámico inequívoco. His goal was to create an Islamic structure, a religious structure that was compatible with the tenets of Islam, in which openness and light were extremely important. A mosque is a very egalitarian structure, open to everybody. There is no separate section for the king, there is no separate section for the religious leaders. Everybody prays in an open area. Sinan basó muchas de sus mezquitas, incluida la de Suleimán, en el diseño de Hagia Sofía, pero su gran logro fue superar la antigua iglesia con su uso de las ventanas y de la luz bajo el domo. Los primeros domos, como el del Panteón, habían sido sólidos a excepción del ojo, por miedo a que las ventanas lo derrumbaran. Con el tiempo, los ingenieros vieron que podían pensar en el domo como un anillo de arcos y no como un caparazón monolítico. Eso significaba que podían abrir espacios entre estos segmentos de arcos y hacer ventanas. Sinan llevó sus ventanas más lejos en las mezquitas en un experimento de combinaciones, en un edificio que dicen era una carta de amor. Cuentan que Sinan, ya viejo, estaba enamorado de una mujer fuera de su alcance, la princesa Mirimá, hija de Suleimán, que estaba atrapada en un matrimonio sin amor. Dicen que Sinan le dedicó a ella esta mezquita y plasmó toda la pasión que las palabras no podían expresar.
That single tower, the minaret, gives us one hint that the story of unrequited passion might be true. As the Sultan's daughter, Miramar was entitled to 2 minarets. But it is said she ordered Sinan to stop at one, as a symbol of her desperate loneliness. In my opinion, this is the single most beautiful building he ever built any place. Here is a dome simply supported by 4 arches. And these 4 sides of the structure are pierced by windows all the way around. It is the lightest structure he has ever built, and it is open. La mezquita de Mirimá fue algo virtuoso, la demostración de Sinan de qué tan lejos pueden llevar el arte y la ingeniería a la forma. But in the mid-16th century, he wasn't the only one experimenting with the dome. At the same time, across the Mediterranean in Italy, some of the greatest minds of the Renaissance were struggling to solve the problem of how to build the most dramatic dome the world had ever seen. En Roma, la ambición del Papa emprendió un proyecto que duraría un siglo. San Pedro, la iglesia principal del Vaticano, era un típico edificio rectangular romano y con 1200 años era demasiado pequeño y decrépito para impresionar a alguien. Así que en 1506, siguiendo el ejemplo de emperadores y sultanes, el Papa Julio II mandó hacer un domo como símbolo de su autoridad y la de la iglesia. En Roma, cualquier gran domo competía con el Panteón, y el primer diseño de la nueva San Pedro, conservado en este medallón, era un esfuerzo disimulado por imitar el viejo templo. Fue propuesto por el arquitecto principal, Donato Bramante. Bramante imposta la sua costruzione come ripresa dell'idea antica del Pantheon, ma con una moltiplicazione di difficoltà costruttive, perché una cupola più grande di quella del Pantheon, per dimostrare la sua capacità di grande costruttore che sapeva prendere il maggior risultato dell'architettura antica e complicarlo ancora di più, onde sorpassare la bravura degli antichi. Al empezar a trabajar, Bramante tuvo miedo de la competencia, especialmente un joven artista que el Papa empezaba a estimar. Su nombre, Miguel Ángel. Para descalificar a su rival, Bramante convenció al Papa de que Miguel Ángel pintara el techo de su santuario personal, la Capilla Sixtina. Bramante esperaba que Miguel Ángel, escultor no pintor, rechazara el trabajo. Esto fue un error de juicio. Pero aún con este gran despliegue de talento, Miguel Ángel no obtuvo la comisión de San Pedro, al morir Bramante en 1514. No mucho tiempo después, Miguel Ángel, enojado, dejó Roma. Durante más de 2 décadas, una sucesión de talentos menores acabaron el trabajo, incluido Antonio de San Galo, que propuso este diseño. Miguel Ángel no podía detenerse. El domo no solo es feo, escribió, pero la bahía vasta y torpe era un escondite perfecto para malhechores y violadores de monjas, por no decir cómo esta propuesta eliminaría su adorada Capilla Sixtina. Eso es impensable, declaró Miguel Ángel, y el Papa coincidió. Así que, al fin, 30 años después de pintar la Capilla Sixtina, Miguel Ángel obtuvo control total de la construcción de San Pedro. Tenía 72 años. Miguel
Michelangelo appoggiava questo suo ripensamento dell'edificio a una idea compositiva religiosa che bramava. Michelangelo imposta la sua idea come il Tempio rappresenta il mondo nella sua totalità, il mondo dell'umano che è simboleggiato dalla parte il mondo del divino che è al di sopra, che è rappresentato simbolicamente dalla gran cupola nella sua circolarità perfetta. Pero al llegar a los 80 años, se dio cuenta de que no viviría para terminar el domo. Comisionó este modelo algo modificado después para que fuera una copia tridimensional, para un domo que no era del diámetro del Panteón, pero que se alzaría más alto. Prueba visible de que el cielo y la tierra se encuentran en este lugar, centro de la Iglesia Católica Romana. Para sostener un domo tan grande, los constructores pusieron 3 anillos de acero dentro de la estructura de concreto que eran como escudos en batalla. Detenían la tensión superficial. El domo fue terminado en 1604, pero su peso sin precedente rebasó a los anillos que pretendían sostenerlo. Se hicieron grietas importantes. Cada una fue meticulosamente monitoreada en el modelo. A principios del siglo XVIII, el miedo de que se colapsara hizo que se añadieran más anillos de tensión. Fue una compostura de emergencia que ha pasado la prueba del tiempo. Aún así, la advertencia fue clara. Esto era lo más grande que podía construirse con la construcción original. Construir nuevos domos grandes requeriría un nuevo acercamiento. En Estados Unidos, los avances en ingeniería acelerarían la transformación de grandes domos de símbolos religiosos y cívicos. El cambio lo introdujo George Washington, un hombre que no sería rey. El héroe revolucionario de Estados Unidos rechazó la idea de una monarquía y, para dejarlo claro, coronaría el Capitolio con un domo. Una elección inspirada, ya que no había domos en Estados Unidos y Washington nunca había visto uno. Washington wanted a dome here because it would set the Capitol above and beyond everything else in the country. And Washington realized that the grander the Capitol was, the more unique it was, the more respect it would have among the citizens who were looking at this infant government with a degree of skepticism. Se solicitaron diseños para el nuevo domo. Washington optó por esta estructura. Al estilo del Panteón, aunque era bastante simple. Pero dadas las otras opciones, el Capitolio pudo haber sido un edificio único. La elección final, terminada en 1824, fue una terrible decepción. The first dome of the Capitol was made of wood. Aside from its appearance, which no one liked, it was also a fire trap. On Christmas Eve in 1851, there was quite a scare. If it had not been for a detachment of Marines who came to the Capitol with their axes and chopped down a wooden staircase connecting the library with the dome very likely would have gone up in smoke that day. And had that happened, the entire building would have been destroyed.
Un arquitecto de Filadelfia llamado Thomas U. Walter reemplazaría el viejo domo como parte del proyecto para ampliar el Capitolio para el Congreso que crecía rápidamente. Propuso un diseño que cumpliría el deseo de Washington de un gran domo que celebrara la democracia estadounidense. Pero no sería fácil. The designers of the Capitol soon ran into the same old problem: how to build a taller, heavier dome without its walls cracking or pushing outward. Here's a point of comparison. Here's that dome. Now, to create a dome of this size would require massive walls like the Pantheon, or lots of chains like St. Peter's, or even rebuilding the whole thing. Well, they didn't want to do that. So instead, they came up with a brilliant bit of engineering trickery. That dome is really a thin shell, a facade. And the structure that holds up the facade is a ring of curved iron ribs, 36 of them. I've just drawn 2. We don't see them, but they hold up the dome that we can see from the outside. Underneath is a smaller dome, open at the top like the Pantheon. Eso es lo que se ve por dentro del Capitolio. Afuera, el alto caparazón en forma de domo también es una ilusión. Aunque parece hecho de piedra, cada parte del domo, desde columnas hasta adornos, está hecho de hierro fundido, moldeado para parecerse al edificio de piedra que corona. Así es como se ve esto del otro lado. This is the space between the domes. And this is one of the 36 supporting ribs. In fact, it's number 33. The outer shell is actually bolted to this rib, sort of like being in the hull of an iron ship. To my right, you can see the curve of the inner dome. It's self-supporting, but it's still attached to the ribs. The best thing about building with iron, as opposed to stone, is that you can cast pieces in almost any size and shape you want, and then assemble them like some huge erector set. It makes building a structure like this go a lot faster. El caparazón de hierro nunca sufrió las grietas que padecieron sus predecesores. La construcción del domo grande empezó tranquilamente. Pero al empezar la guerra civil, amenazó al proyecto. Muchos se cuestionaron si deberían seguir la construcción de algo tan innecesario como un domo. Lincoln saw the dome as a powerful symbol of national resolve, that our country would continue whole and united. To people who asked him why the dome was continuing, why spend money on something that did not contribute to the war effort? And he reminded these people that it did contribute to the war effort, symbolically. Conforme el trabajo y la guerra continuaron, Lincoln tenía razón. El Capitolio era un símbolo muy poderoso para una unión en progreso. I can imagine a soldier coming to the city of Washington, a factory worker from Massachusetts, for instance, or a farmer from upstate New York, who's never been more than 20 miles from his home. And suddenly, he's in the Union Army. And he's on the mall, and on the eastern edge of that mall, there is the Capitol of the United States, which he has seen for the first time. What really impresses him is the sight of that great white dome rising slowly but steadily over the center of the building. And the fact that it was being continued, the fact that it was being built despite the clash of arms, was inspirational. El domo fue terminado en diciembre de 1863. Sería el templo del triunfo nacional de Estados Unidos a pocos días del fin de la guerra. El presidente asesinado, Abraham Lincoln, fue velado bajo el domo en la rotonda del Capitolio.
el domo del Capitolio sigue siendo el símbolo predominante de la fuerza y el idealismo de Estados Unidos. A pesar de su imagen clásica, la construcción de hierro del domo marcó una nueva era en la que el hierro, el acero y una población creciente cambió el rostro urbano. Esta nueva era inspiró edificios nuevos y más grandes. Desde rascacielos hasta estaciones de tren, como esta estación en Londres, hecha con la misma tecnología que el domo del Capitolio. Enormes áreas podían cubrirse con el sostén del hierro y el acero. Y para el siglo XX, esta transformación tecnológica evocaría una de las pocas nuevas ideas en cuanto a construcción de domos en 2000 años. Esta creación fue dada por uno de los genios del siglo XX, Buckminster Fuller. Bucky was, of course, the great proselytizer of the dome. The name became symbolic with dome. Buckminster Fuller sinceramente creía que los domos cubrían cualquier necesidad urbana, desde una casa hasta esta planta que daría energía a Manhattan. It's possible to be a brilliant designer, a charlatan, and a salesman all at once, perhaps, and maybe Fuller was some of all of those things. Había poca evidencia de que Fuller, inventor casero, se convertiría en un héroe de culto. Here's the Wallet Auto with only 3 wheels. Watch your step. Este extraño auto, por ejemplo, podía girar sobre su eje, pero tenía problemas de estabilidad. Su idea de casas redondas también tenía sus inconvenientes. No importaba, Fuller tenía confianza plena en sí mismo y en los diseños a punto de descubrir. En el verano de 1948, Fuller fue a las colinas de Carolina del Norte para un trabajo en una escuela de arte desconocida, Black Mountain College. Allí predicó su evangelio personal de que la geometría contenía verdades fundamentales que podían dar forma al ambiente humano. He had a passionate belief that the world could be ordered, and if we would only just sort of fix this and this and this and do this way and do that way, everything would be fine. It was almost naive in a certain way. There was a kind of innocence to it. Fuller creía que hallaría la respuesta última para todo en un domo, uno distinto de los anteriores que construirían sus discípulos. Fuller was extremely charismatic. He could convince a group of art students that they were doing something that was a waste of time making art, that they should be recreating the world in his image. The dome that he wanted to build out of these fragile aluminum parts was to be a 50-foot diameter hemisphere. Unfortunately, it was too floppy even to anticipate making it stronger, because it turned out to be like a lot of white spaghetti in the grass. Para entonces, acostumbrado al fracaso, Fuller volvió al pizarrón. Al final, encontró su solución en el triángulo equilátero. Los triángulos son fuertes. Pueden ser empujados o jalados sin deformarse fácilmente. Para su domo, Fuller empezó a experimentar con formas tridimensionales, triángulos. Y pronto llegó al icosaedro que soñaba, que tiene 20 caras triangulares. Dividió cada cara en triángulos cada vez más pequeños, hasta que el icosaedro se transformó en una esfera. Entonces cortó la esfera por la mitad para crear la forma llamada domo geodésico. Una forma curva creada de elementos triangulares que podían ser cubiertos por cualquier material. Ligeros, fuertes, baratos y genuinamente elegantes,
los domos de Fuller se expandieron a todas partes. Se usaron para cualquier propósito concebible. El ejército de los Estados Unidos se hizo fanático de los domos geodésicos. Los usó para todo, desde protectores de radares hasta tiendas para los marinos. Es una de las ironías de los años 60 que otros entusiastas geodésicos fueran los hippies. Sucesos como este marcaron el camino de la segunda carrera de Fuller como un gurú para usos diversos de la generación de la contracultura. In a backwards manner. Anyone who has ever listened to one of the lectures, which dragged on for hours and sometimes even a day, And all the food comes out of your mouth and on the plate, and then the scene is very remote. would find that you couldn't follow the sense of what he was saying clearly. Einstein said quite clearly, our universe is an aggregate of non-simultaneous and only partially overlapping events. Each one of these is... How then the metaphysical man as mind could become the master of the physical? It is then the synergy He kept talking, he never stopped. with the moon, and it's a synergy... Últimamente no importaba lo que dijera. Fue el domo de Fuller lo que lo hizo un héroe. Y nunca más espectacular que el pabellón de Estados Unidos en la Expo Mundial de Montreal. Nadie había visto nada parecido. Era impresionante que con 250 pies de diámetro funcionara a la perfección. Fue el mayor triunfo de Fuller. He managed more clearly than almost anybody else in the 20th century to make sense out of certain basic structural truths and use them to make very beautiful things. And for that alone, I think he deserves to be remembered. Pero este era el límite. En 1968, la cobertura plástica del Domo de Montreal se incendió y se quemó en 20 minutos. La estructura no estaba ocupada cuando se incendió y no hubo heridos. Pero el desastre acabó con el sueño de Fuller de hacer un domo geodésico gigante. Pero Fuller está conectado con el Domo de Georgia, que hasta ahora es el campo cerrado más grande del mundo. Es casi una pequeña ciudad con capacidad para 70,000 personas y servicios necesarios para esa multitud. Todo depende de este enorme techo que mide 840 pies. The roof is our wow factor. When we opened the building in 1992, everyone who walked out into the bowl and looked up went, wow. I think a lot of people wanted to know initially about the roof. Will it fall down? How does it stay up there? La respuesta es un avance de ingeniería, uno que adopta de lleno la tensegridad. Traducida, la idea de la tensegridad empieza con la noción de una carpa de circo. Los postes verticales cargan el peso del techo. Pero para crear un campo sin estructuras, esos postes debían ser cortados. Allí es donde entra la tensión en forma de cables previamente tensados, amarrados a cada poste. Los postes se quedan en su sitio por los cables que jalan con la misma fuerza en todas direcciones para formar triángulos fuertes que se conectan al perímetro del domo. Es esta danza precisa de tensión y compresión lo que permite volar con la tensegridad. Parece que desafían la gravedad muy por encima del lejano campo. Fuller reconoció el potencial de la tensegridad en los años 50 e incluso patentó el concepto. El único problema fue que no era su idea original. The concept of tensegrity really came
from Kenneth Snelson. He's a sculptor. Snelson creó sus estructuras de tensegridad después de trabajar con Fuller en el Black Mountain College. I was thinking in terms of form and structure. I wasn't trying to build a bridge or a column or a sphere. I saw immediately that one could do something sculpturally quite fascinating with it. Pero cuando Snelson mostró a Fuller su estructura de tensegridad, todo cambió. His reaction right away indicated to me that he was very pleased. And he turned it over in his hand and finally said, "Ken, may I keep this?" It was very exciting at first with Bucky, and until he decided to publish what I had done as his own work, we got along fine. Snelson ahora recibe el crédito que merece por la tensegridad, que como creía puede generar escultura y domos más ambiciosos que el de Georgia para sitios mucho más exóticos que Atlanta. The city of St. Louis isn't generally thought of as a jungle paradise, and yet here the rainforest flourishes, covered by a geodesic dome called the climatron. El climatron no se pensó como un solo espacio, sino como un hábitat entero protegido del clima externo. Tal vez el climatron puede verse como un prototipo de un uso sobrecogedor de un domo. If we're to achieve our dream of colonizing the moon and other planets, we'll need to bring with us into outer space whole environments, sheltered by domes, in which life can flourish no matter how harsh the conditions may be. Es increíble pensar que después de 2000 años de construir domos como símbolos del cielo, los domos más grandes que construyan los hombres nos llevarán allá arriba, al domo del cielo. Narrado en español por José Luis Palomera de la Red.